la primera clase sobre los estilos de vida saludables. Vamos a iniciar primero. Esperen un momento. ¿Sí ven las diapositivas? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Listo. Entonces, primero vamos a empezar con este video, que es de la Alcaldía de Bogotá, como yo les decía. Los cursos primer respondiente hay para personas que prestan los servicios públicos, es decir, para los funcionarios públicos, que puede ser los que trabajan en las alcaldías, puede ser los que trabajan en las diferentes instituciones que sean de índole pública, y haciendo una parte de primer respondiente. Más o menos este video le va a explicar lo que vamos a ver nosotros en toda la asignatura. Empecemos por saber entonces quién es el primer respondiente. El primer respondiente es la persona que en caso de emergencia o desastre, con un conocimiento básico, se protege a sí mismo, ayuda a las personas afectadas cuando lo necesitan y colabora con las entidades de respuesta suministrando información adecuada y concreta sobre lo ocurrido o lo que eventualmente podría ocurrir. La respuesta a emergencias y desastres en los primeros minutos es vital y siempre es ejecutada por personas comunes y corrientes como usted o como yo, por los vecinos, compañeros e incluso personas desconocidas que ayudan de manera voluntaria y solidaria mientras llegan las entidades operativas especializadas. Entonces, para una ciudad como Bogotá es fundamental la participación de la ciudadanía, especialmente de los servidores públicos, que como usted conocen la dinámica institucional y el territorio. Por eso es clave que sepan qué hacer en estos casos. Entonces, lo que les explicaba yo la clase pasada, no es tener el entusiasmo ni yo querer hacer, sino saber lo que vamos a hacer. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la parte de primer respondiente. ¿Qué debemos hacer? ¿En qué momento lo debemos hacer? ¿Y cuál es la forma adecuada de realizarlo? Entonces, no es lo mismo yo decirle que el niño no responde a decir que el abuelito no responde. Entonces, eso es lo ideal que debemos de tener presente, como lo decía ahí la presentadora. Saber en qué momento se debe actuar y saber en qué momento yo tengo que llamar al médico, o en saber en qué momento yo tengo que llamar por lo menos a la ambulancia para que atienda. Por lo menos yo puedo ser médico, pero el hecho de que yo sea médico no me va, o sea, yo puedo prestar el primeros auxilios a un paciente o a una persona que lo necesite, pero en cualquier momento yo voy a necesitar por lo menos de una atención prehospitalaria, o sea, de una ambulancia, con un desfibrilador, con una enfermera, con todo lo que se necesite en ese momento. Entonces, eso es lo que tenemos que tener tener la diferencia de qué puedo hacer dependiendo de donde yo esté, y siempre, como lo dijo la presentadora, yo protegiéndome. Si yo no me protejo, yo no voy a poder ayudar a la otra persona. Entonces, un ejemplo, si estamos en un desastre y en el desastre pone en riesgo mi vida, por lo menos hay una avalancha, yo no me puedo meter a salvar a una persona sabiendo de que la avalancha va a pasar en cualquier momento. Entonces, eso es muy importante, de que una de las primeras cosas que tenemos que tener claro es saber hasta dónde puede irme a actuar y saber qué es lo que yo tengo que hacer. Un ejemplo, hay una avalancha y se va a llevar un ejemplo, un barrio completo. Entonces yo solo como médico no puedo ir a detener esa avalancha porque no va a pasar. Entonces yo tengo que tener claro qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. ¿Listo? Hablemos ahora de las emergencias y los desastres que se presentan a partir de eventos como los terremotos, las inundaciones, los deslizamientos de tierra, las estampidas humanas, los incendios y derrames de materiales peligrosos. Estos eventos afectan directamente a las personas, dañan viviendas, edificios, colegios, vías, sistemas de transporte y de servicios públicos, también los ecosistemas. Como resultado de estos daños puede haber una crisis social que implique el cubrimiento de necesidades inmediatas de alojamiento, alimento, vestido y salud para las personas afectadas. A su vez, la crisis social también puede involucrar el abandono temporal de las actividades económicas, la reducción del ingreso y la separación de las familias. Entonces, el evento,
los daños y la crisis social constituyen el foco esencial de la atención de las emergencias y es allí donde resulta fundamental la ayuda del primer respondiente. Quienes vivimos en Bogotá tenemos que tener presente que una emergencia puede ocurrir en cualquier lugar, a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, solos o acompañados de conocidos o extraños. Por eso lo ideal es tener la confianza de que siempre habrá un primer respondiente ayudando a las personas que usted más quiere, a sus familiares, compañeros, amigos o vecinos, porque siempre en las situaciones de emergencia, todas las personas necesitaremos de la ayuda y solidaridad de alguien que sepa cómo actuar. En todo Entonces, esto que dice la presentadora es muy importante. Por eso es que cuando veamos el plan de riesgo, que es uno de los temas que se va a ver, siempre el plan de riesgo me va a mostrar, o el plan de riesgo va a prever lo que puede pasar. Un ejemplo, dentro del plan de riesgo de los municipios que están a la orilla del río Magdalena, ¿cuál puede ser o qué tiene que estar dentro de ese plan de riesgo? Una inundación. Es de lógico que en cualquier momento se puede inundar ese municipio. Entonces, las alcaldías deben tener un plan de riesgo, que eso es una de las actividades comunitarias que vamos a realizar, en la cual usted me va a buscar el plan de riesgo de su municipio o de su barrio. Entonces, vamos a ver de que en algunos municipios no tienen un plan de riesgo un plan de riesgo adecuado para las emergencias que ellos pueden presentar. Entonces, un ejemplo, un plan de riesgo, ¿cuál puede ser aquí en esta zona que es montañosa? El momento en el que Pamplona se queda incomunicada porque no hay vía ni para Bucaramanga, ni para Cúcuta, ni para Chitagá o lo que es la parte de Boyacá. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacemos por lo menos con un enfermo? ¿Qué hacemos para la alimentación? ¿Qué hacemos para la parte de la vivienda, para los vestidos, para todo? ¿Cómo hacemos la parte económica? Entonces todo eso va dentro del plan de riesgo. Y ese plan de riesgo lo vamos a ver pues más adelante cómo se debe idear, pero tenemos que prever qué puede pasar. Entonces, siempre tenemos riesgo de sufrir inundaciones. En las zonas montañosas tenemos riesgo de deslizamientos. Entonces, por lo menos un ejemplo, en la zona que es los llanos orientales, donde casi no hay zona montañosa, no van a tener riesgo por lo menos de deslizamientos. En cambio, en Bogotá sí hay mucho riesgo de deslizamiento. Entonces, todo eso se tiene que prever o sea, dependiendo de la zona donde nosotros estemos. Igual eso será un tema que tocaremos mucho más adelante. En todo caso, no hay que perder de vista que Bogotá, bajo la coordinación del IDIGER, dispone del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, tanto para disminuir la ocurrencia de eventos cuando esto es posible, como en el caso de los deslizamientos de tierra, las inundaciones y los incendios, como también para reducir los daños y atender emergencias y desastres frente a eventos que definitivamente no se pueden evitar, como los terremotos. En lo que tiene que ver con la respuesta a emergencias, la ciudad también cuenta con el marco de actuación, mediante el cual se organiza y se coordina toda la atención. Entonces, así como funciona el modelo que tiene Bogotá, es lo ideal de que funcione el modelo en todo Colombia, en cada uno de los municipios. Entonces, tenemos que tener un plan de riesgos en el cual se busquen disminuir los eventos y por lo menos una montaña donde hay una vivienda o un grupo de viviendas que están próximas al deslizamiento. ¿Qué hace el gobierno? O sea, ¿qué hace el ente territorial? El ente territorial tiene que activar la ruta para que esas viviendas sean desalojadas y se vaya a evitar la muerte de las personas que viven en esas viviendas. Entonces, así toque mandar a la policía, vaya a la Cruz Roja, vaya el ente que quiera ir, pero igual esos pobladores deben desocupar sus viviendas. Es algo que uno siempre mira, pero ¿qué hace ese poblador? Un ejemplo, si vive una familia con 5 personas y es su única vivienda, ¿qué van a hacer? Pero, o sea, es mejor evitarle que los 5 fallezcan o que fallezcan 3 y 2 no fallezcan. O sea, lo que prima acá es la vida de las personas. Entonces, siempre, por lo menos, si uno está en esa situación, lo que va a decir uno, lo que uno piensa es, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo hago para tener una nueva vivienda? ¿Qué hago? Entonces, eso ya, la ruta
de cómo lo van a atender, lo va a manejar cada uno de los entes territoriales. Entonces, por lo menos las alcaldías, por medio de unos dineros de la gestión de riesgos, hacen la atención adecuada de ese riesgo que presentan las personas. Entonces, un ejemplo, si estamos en una época de invierno y está una de las viviendas está a la orilla del río y lo más probable es que el río se va a desbordar en las próximas horas, porque eso lo vamos a ver cómo se mira eso y vamos a ver cómo se miden los caudales de los ríos, que es algo que siempre tenemos que tener presente y es algo que ustedes tienen que tener presente cuando ustedes sean médicos rurales. Los médicos rurales son los que hacen representación del ente de salud en el municipio donde uno hace rural. Entonces, en ese municipio uno va a las reuniones de gestión de riesgo en la cual se tienen en cuenta, mire, vamos a tener una inundación dentro de muy poco, o miren, hay unas casas que están deslizando, o mire, hay alto riesgo de que suframos un sismo. Entonces, por lo menos la parte de Santander siempre tienen riesgo de sufrir un sismo. Entonces, todo eso toca preverlo y toca ver de que por lo menos las casas tengan las suficientes bases para que esos sismos no vayan a tener un desenlace fatal, es decir, de que me mate 10, 20, 30, 40, 50 personas, porque muchos de los desastres que han pasado en Colombia han sido evitables. No tanto que sea evitable de que no se pueda, que no vaya a realizarse o que no vaya a pasar el evento. El evento puede pasar, pero lo que no puede pasar es que se pierdan vidas humanas, por lo menos lo que pasó en Armero. Lo más claro fue lo que pasó en Armero. Entonces, esos son eventos que se pueden evitar. ¿Cómo se pueden evitar? Por medio de la gestión de riesgo. Es decir, si se dan cuenta que hay un riesgo, ese hecho de que existe riesgo, debe tomarse las decisiones con el ente gubernamental, con las entidades de salud, con los diferentes organismos como lo que es Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos, policía, principalmente esos organismos, de forma de que se diga, un ejemplo, si ese volcán erupciona, ¿hasta dónde va a afectar? ¿Qué tantos municipios nos toca evacuar? Toca evacuarlos hoy, toca evacuarlos mañana, necesitamos apoyo de la Fuerza Aérea, necesitamos apoyo del ejército nacional, necesitamos el apoyo solamente de médicos. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo claro antes de que pase. O sea, los planes de gestión de riesgos no pueden esperar de que pasen los eventos. Entonces, cada una de las alcaldías tiene que tener claro cuál es su riesgo en este momento y cuál es uno de los riesgos que puede pasar, un ejemplo, en época de invierno, que puede pasar, un ejemplo, en época de sequía. Entonces, todo eso va dentro de la gestión de riesgo. Entonces, por lo menos uno tiene que prever, o los entes territoriales tienen que prever, vamos a tener una época de sequía. Esa época de sequía no vamos a tener agua. Entonces, ¿cómo vamos a suministrar el agua a cada uno de mis habitantes? Todo eso va dentro de la parte de gestión de riesgo. A través de este marco se ejecutan 17 servicios de respuesta, que son todos aquellos que los ciudadanos afectados reciben por parte de las entidades públicas de acuerdo con los daños y pérdidas que se presenten. Algunos ejemplos de servicios de respuesta son extinción de incendios, salud, agua potable, evacuación, reencuentro familiar o búsqueda y rescate. Para brindar de manera efectiva los servicios de respuesta, cada entidad tiene su estrategia institucional de respuesta, conocida como EIR, mediante la cual optimiza su desempeño en la atención de las emergencias de acuerdo con su misión institucional. Es muy importante que usted sepa que su entidad, además de la estrategia institucional de respuesta EIR, tiene un plan para la prevención y atención de emergencias de acuerdo con lo que define el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Este instrumento es para optimizar la protección de los empleados, contratistas y visitantes de la entidad vista como una empresa. Entonces, se trata de dos frentes de trabajo. Uno externo, con destino a la ciudad a través de la EIR, y otro interno, dirigido a la protección de las personas que se encuentren dentro de la entidad. Por todas estas razones es que hemos preparado este curso de primer respondiente, dirigido principalmente a los servidores públicos,
con el fin de brindarles las herramientas necesarias para que de manera solidaria y voluntaria apoyen a quien lo requiera en caso de una emergencia dentro de su entidad, su comunidad o su familia. Los primeros respondientes darán a Bogotá una mayor capacidad institucional y comunitaria para enfrentar emergencias y desastres, dado que es en estos momentos cuando se necesita de la ayuda y solidaridad de todos. El primer respondiente, gente que ayuda. Entonces, es toda esa explicación que hizo la presentadora es lo que nos vamos a basar en todo el curso. Añadiéndole la parte de medicina, en la cual vamos a ver por lo menos, con la clase que vamos a empezar hoy, que es estilo de vida saludable, también vamos a ver lo que es la parte de obstrucción de la vía aérea y vamos a ver lo que es la parte de la reanimación cardiopulmonar básica. Entonces, eso sí ya es cosas que nos competen mucho más a nosotros, lo que ustedes que van a ser próximos médicos, o a mí, que soy médico. Entonces, en eso se va a basar el curso de primer respondiente y todos esos temas los vamos a tratar. Y vamos a ver, así como más adelante vamos a ver con ustedes también en comunicación, pero vamos a ver cuántas personas, o vamos a ver qué tantas personas se pueden ver afectadas por un desastre que pudo haber sido evitable, o cómo van actuando cada uno de los municipios para hacer una gestión de riesgo. Entonces, esa palabra ustedes siempre la van a ver, por lo menos en la televisión, es que la unidad de gestión de riesgo. Esa unidad de gestión de riesgo es algo muy fundamental porque casi siempre que pasa una emergencia o un desastre, casi siempre lo que se afectan son vidas humanas. Entonces, lo que se busca es de que eso no pase. Independientemente de las pérdidas materiales, lo más importante son las pérdidas humanas. Cuando se pierde, por lo menos cuando se mueren 20 personas por algo que pudo haber sido evitable, eso, eso fue porque no se hizo una prevención o no se hizo una gestión de riesgo. Entonces, hace poco se murieron unos mineros. Eso no puede pasar en Colombia, porque si vieron lo que decía la presentadora, debe haber un sistema de gestión de riesgo dentro de cada una de las empresas. Entonces, todas las empresas, incluidas las empresas mineras, tienen que saber cómo van a hacer su explotación. Entonces, ellos no pueden explotar a ojos cerrados, ellos no pueden explotar, si es que acá hay oro, acá hay níquel, aquí hay cobre, vamos a explotar. No. Entonces, esas cosas no deben pasar. ¿Y por qué no deben pasar? Porque esas empresas tienen que tener una gestión de riesgo. Y esa gestión de riesgo debe de ser por cada una o por cada una de las funciones que se cumplan. Entonces, no es el mismo riesgo de una empresa minera al riesgo de una oficina que está en el 10º piso del edificio Colpatria en Bogotá. Entonces, eso es lo que tenemos que saber, cómo se gestiona el riesgo en cada una de las empresas. Entonces, son cosas que pasan netamente porque acá en Colombia violamos muchas de las normas y la violan desde las empresas multinacionales hasta las empresas pequeñas. Entonces vamos a ver que muchas personas no tienen ni siquiera, por lo menos no tienen un técnico que le preste el servicio de salud ocupacional. Entonces, esa parte de que no tengan técnico de salud ocupacional, entonces no van a poder mejorar la parte laboral en las personas y tampoco van a prever los riesgos que tengan esas personas. Riesgos tan sencillos como que me caigo y me fracturo, no sé, una tibia, un peroné, o riesgos tan severos como que se explotó algo y yo fallecí. Entonces, esos riesgos deben ser evitables. Entonces, hoy vamos a iniciar sobre la parte de estilo de vida saludable. ¿Alguna pregunta sobre la parte de inducción de cosa primer respondiente? Bueno. ¿Quién fue la que alzó la mano? Harold, dime Harold. Sí, profe, pues no sé si sea válido preguntar acá, pero en el marco legal, ¿habría algún responsable si un incidente ocurre y era evitable? Claro, la empresa tiene que pagar a cada uno de los muertos. Eso sí, eso es, mejor dicho, ley. La empresa es la culpable de lo que pasa dentro de su empresa. Entonces, si la empresa tiene un riesgo en este momento, ellos tienen que
ellos tienen que prever ese riesgo. ¿Por qué las empresas no lo hacen? Porque muchos de esos riesgos, para poderlos evitar, tienen que cerrar las empresas. Un ejemplo, hay zonas mineras que explotan en Colombia, que se explotan de forma ilegal. O sea, hay empresas mineras que no se pueden explotar. ¿Por qué? Porque si se explotan, un ejemplo, si explotan carbón dentro de una montaña y están haciendo explotación subterránea y se dan cuenta de que si siguen explotando el carbón a un lapsus de, un ejemplo, 6 meses, se va a caer la montaña. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Si ellos hacen esa prevención de riesgo, van a cerrar la empresa minera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el empleador? ¿Qué hace el contratista? Dice, no, sigamos. Como el dueño de la mina no se va a meter allá a sacar el carbón, porque eso no lo hace el dueño de la mina. El dueño de la mina está por allá en Bogotá, o el dueño de la mina está por allá en Canadá, porque casi siempre son empresas multinacionales las que explotan en Colombia. Entonces, sí, sigan, no pasa nada, sigan. Cuando les pasan los accidentes, entonces ahí la empresa minera, no, pero es que nosotros sí teníamos todo en regla, nosotros sí hicimos la planeación, nosotros sí sabíamos cómo lo estábamos haciendo, porque eso no es así de sencillo. Entonces, eso igualmente pasa, por lo menos cuando una constructora construye, lo que pasó en Medellín, que eso fue muy famoso, que vendieron apartamentos que tenían un precio considerable, y cuando se fueron a dar cuenta, esos apartamentos eran inhabitables. ¿Por qué eran inhabitables? Porque tenían alto riesgo de que se desplomara el edificio. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Le dijo a la constructora, mire constructora, usted tiene que responderle a cada uno de los compradores que compraron sus casas en su edificio, porque si el edificio se habita, se va a caer. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Desocupó todo el edificio, derribaron el edificio y la constructora empezó un problema legal con cada uno de los compradores. Pero entonces, ¿qué iba a querer la constructora? ¿O qué es lo que la constructora piensa? No, yo les vendo y después de vendido, ahí sí ya no pasa nada conmigo. Entonces, ahí es actuar de mala fe. ¿Por qué? Porque no están gestionando el riesgo y la constructora no está haciendo lo adecuado, que era decirle, miren, nuestros apartamentos no se pueden habitar. No se pueden habitar porque en cualquier momento se van a caer, porque tienen una grieta, porque no tienen las suficientes bases, porque no tienen la suficiente estructura para mantenerse. Entonces, eso lo debe hacer la constructora, pero de ella misma, no sin que el gobierno interceda. Entonces, al momento de darse cuenta del gobierno nacional, ¿qué hizo? O sea, las pérdidas fueron para la constructora, pero ¿quién hizo mal el trabajo? La constructora. Entonces, cada uno que hace mal el trabajo y cada uno que no prevé el riesgo, tiene que indemnizar a los afectados. Puede ser en una construcción, puede ser en una empresa, por lo menos si una empresa química se explota, entonces esa empresa química tuvo un error. Entonces ellos buscan el error y si el error era que, un ejemplo, tenía muchos gases concentrados, entonces esa empresa tenía que haber parado para que esos gases no se siguieran concentrando. Pero como las empresas no paran, entonces pusieron en riesgo la vida de algunos trabajadores. Entonces, ese hecho hace de que toda la persona que se muera termina siendo culpa de la empresa. Entonces, esa es una de las partes, o sea, eso es algo delicado, la parte de la gestión de riesgo, porque la gestión de riesgo va desde mi casa hasta la ciudad, hasta el barrio, el parque, todas las partes principales de mi ciudad, como a cada una de las empresas. ¿Listo? Dime, María. Sí, profe, el primer respondiente podría ser algo similar a los primeros auxilios o es muy distinto. No, sí podría ser algo muy similar a los primeros auxilios, pero el primer respondiente también conoce qué, o sea, por lo menos qué se debe hacer, porque el que conoce de primeros auxilios solamente te presta los primeros auxilios. Es decir, por lo menos si hace una solución de la vía aérea, el de primeros auxilios te puede hacer una maniobra de Heimlich perfecta. Entonces, él ahí lo está haciendo muy bien. Pero el primer respondiente, aparte de prestar los primeros auxilios, también puede activar una atención prehospitalaria. También puede saber quién atiende, un ejemplo, un desastre. También sabe qué hacemos por lo menos en el momento de un desastre, qué hacemos en el momento de una inundación. Entonces, esa es la pequeña diferencia entre prestar solamente los primeros auxilios, que está incluido dentro de la parte del primer respondiente.
¿Listo, María? Sí, profe, Entonces, gracias. Entonces, el primer tema, vamos a hablar sobre la parte de los estilos de vida saludable. Esta información que les voy a suministrar es la información que publicó el Ministerio de Salud en el año 2017. Toda la información que nosotros manejamos en Colombia, desde manejar una hipertensión, un cáncer, todo eso está estipulado por el Ministerio de Salud. Entonces, nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos. Entonces, por lo menos yo no le puedo decir a un paciente, vaya y haga 2 horas de ejercicio todos los días. ¿Por qué? Porque el hecho de que haga 2 horas de ejercicio todos los días, estoy yendo en contra de lo que el paciente de pronto necesita. Entonces, por eso es que el Ministerio de Salud nos ofrece unas guías de prácticas clínicas y nos ofrece unas guías por cada uno de los contextos. Entonces, vamos a hablar sobre la parte de los estilos de vida saludable. Dentro del estilo de vida saludable encontramos la parte de la actividad física, la nutrición y la alimentación saludable, la prevención del tabaco, el peso saludable, el lavado de manos, la salud bucal, visual y auditiva. Entonces, como pueden ver, estos aspectos se relacionan los unos con los otros. Y además de esto que les mencioné acá, también está la parte de ámbitos laborales saludables. Entonces, por lo menos un peso adecuado está relacionado con hacer actividad física. Un peso adecuado está relacionado con una adecuada nutrición. Una adecuada nutrición está relacionada con la parte de la actividad física y de los estilos de vida saludable. La prevención del consumo de tabaco está relacionada con no tener obesidad. La prevención del consumo de tabaco está relacionada con tener una vida saludable y también de evitar enfermedades, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, también de evitar enfermedades que son estimuladas por el consumo del tabaco. Entonces, como pueden ver, los estilos de vida no es solamente, por lo menos, yo nada hago o nada pasa con un paciente, que eso siempre les digo yo en la consulta a mis pacientes. Yo puedo correr todo lo que quiera, yo puedo hacer ejercicio todo el que quiera, pero si yo no tengo una dieta balanceada o si yo no realizo una restricción en mi dieta, entonces yo siempre voy a ser obeso. Entonces muchos pacientes me dicen, doctor, pero es que yo subo, bueno, para los que conocen aquí en Pamplona muchos manejan cicla, eso es muy famoso aquí en Pamplona. Entonces yo subo a la lejía en cicla. Estamos hablando de una pendiente bastante alta para subir a la lejía. Yo le digo, sí, usted sube a la lejía en cicla y vuelve y baja en cicla, pero cuando llega ahí a la lejía se come 2 chorizos y 2 arepas. ¿Qué está haciendo? No está haciendo nada. Entonces, por eso es que es tan importante de que se hagan los estilos de vida saludables de forma integral. O sea, de que se le maneje el peso, de que él suspenda el tabaco, de que tenga una vida saludable con disminución de la parte del alcohol, de que tenga una dieta balanceada, de que haga actividad física. Entonces, no es solamente estimular una de todas. Entonces, por lo menos, hay muchas personas, principalmente las mujeres, que son las que más hacen dieta en Colombia. Entonces hay muchas personas que hacen por lo menos, es que yo estoy haciendo la dieta, y por lo menos pueden hacer la dieta mediterránea si ustedes quieren, que esta la vamos a ver en la próxima clase. Ustedes pueden hacer la dieta mediterránea, que el consumo de calorías en una dieta mediterránea es muy, muy, muy bajo, o sea, no alcanza las 1800 kilocalorías, que es lo que come un colombiano promedio. O sea, el consumo de calorías en la dieta mediterránea es muy bajo. Pero yo hago la dieta mediterránea, pero soy sedentario. Si voy de aquí a la tienda, voy en carro, no hago ningún tipo de ejercicio, además consumo tabaco, además no realizo mi nutrición, la parte nutricional solamente me dedico en la dieta mediterránea y no hago una dieta balanceada. Entonces, todo eso hace que se afecte y que por lo menos la persona lo que está buscando es bajar de peso y no lo pueda realizar. ¿Por qué? Porque si ella hace la dieta y lleva no sé cuánto tiempo en la dieta y ella nota que ha bajado 1 solo kilo, porque recuerden que para hacer la dieta y para tener una dieta balanceada tienen que ir acompañada ¿con qué? Con ejercicio. Y ese ejercicio tiene que ir acompañado ¿con qué? Con mejorar mi calidad de vida. Debe ir acompañado de qué? De no ser sedentario. Debe ir acompañado de ser yo activo en cada una de mis actividades laborales. Entonces, todo eso está relacionado para poder tener un adecuado estilo de vida saludable. Entonces, la parte de la actividad física.
Entonces, en la parte de la actividad física, vamos a ver lo que es un decálogo de la actividad física, el cual es lo que nos recomienda el gobierno. Recuerden que decálogo viene de la parte del número 10. Entonces, son 10 recomendaciones que nos hace el gobierno para la parte de la actividad física en Colombia. Conoce el remedio para prevenir el cáncer, enfermedades del corazón, la diabetes, actividad física. Tómalo todo. Entonces, mire cómo empieza el video el Ministerio de Salud. Solamente el hecho de que yo haga actividad física me va a prevenir el cáncer, la diabetes y la hipertensión. No es por darle, o sea, no es por darle importancia o no es como por decir una publicidad engañosa acerca de la actividad física. Y el hecho de que yo tenga un buen estado físico me va a bajar la hipertensión y casi siempre va a tener un estado físico adecuado, la función de mi corazón va a mejorar, la parte de las venas va a mejorar, no voy a sufrir estreñimiento, además voy a tener menos resistencia a la insulina, es decir, que voy a hacer, además también voy a tener menos riesgo de diabetes y también me disminuye el riesgo de que yo sufra de cáncer. También está relacionado, que eso lo vamos a ver en la parte del tabaquismo, el hecho de que yo haga actividad física me disminuye la ansiedad y me disminuye el riesgo de que yo sea consumidor de tabaco. Entonces, mire cómo una cosa está relacionada con la otra. Todos los días. Si eres menor de 18 años, mínimo 1 hora diaria. Y si eres mayor de 18 años, media hora diaria. Actividad física está indicada para todas las personas. Hoy y todos los días el remedio es actividad física. Y despídate de muchas enfermedades. Remedio recomendado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Conoce. Entonces, ¿cuál es uno de los principales errores que pasa en la actividad física? Que uno siempre ve el reflejo de los padres. Entonces, yo tengo pacientes que son obesos y para ellos eso es normal. ¿Por qué es normal? Porque mi abuelo fue obeso, mi padre es obeso y yo soy obeso. Entonces, como todos somos gorditos en la casa, todos comemos comida chatarra en la noche, todos nos sentamos a ver televisión todo el día, todos jugamos play todo el día, todos jugamos Xbox todo el día y todos estábamos ahí en la casa sentaditos. Solamente nos hacemos desayuno, almuerzo, cena, media mañana, media tarde, pero todo con alto contenido grasoso, con alto contenido de carbohidratos, con alto contenido, de carbohidratos y grasas, que es principalmente, y con alto contenido de azúcares. Entonces, ese hecho de que yo siempre veía lo que mi padre hace, mi madre hace, mi abuelo hace, mi abuela hizo, entonces es uno de los problemas que tenemos aquí en Colombia. Y si ustedes pueden ver las encuestas del DANE, el porcentaje de personas obesas y en sobrepeso cada vez aumentan más. ¿Y por qué cada vez aumentan más? Porque una de las cosas que tenemos es el cambio en la alimentación que hemos tenido. ¿Cómo comían mis abuelos? Mis abuelos comían a base de vegetales, verduras, hortalizas, fruta principalmente, los abuelos de todos nosotros. ¿Por qué? Porque no existía el Éxito, porque no existía Carrefour, porque no existía Jumbo, porque no existía la comida americana, porque no existía Burger King, porque no existía McDonald's, no existía nada de esas cosas. Y si existía, era algo muy novedoso que uno fuese a comer a esas grandes multinacionales. ¿Cómo comen nuestros padres? En un promedio o en una relación entre lo que comían mis abuelos y lo que yo como hoy. Por lo menos hay algunos padres de nosotros que no comen comida rápida porque no les gustan los embutidos, porque cuando ellos eran niños no los acostumbraron a comer embutidos. Es decir, la salchicha era poco a poco, la carne que vienen embutidos era poco a poco, salchichón era poco, los chorizos eran poco, o sea, todo lo que eran embutidos eran poco. Que como lo vamos a ver en la parte de la nutrición, los embutidos tienen alta concentración de sodio. El hecho de que tengan alta concentración de sodio es como si usted comiera sal bastante. Entonces, ese hecho de que tenga alta concentración de sodio hace que aumenten el riesgo de que sean hipertensos. Entonces, nuestros padres, muchos no comen comida rápida. Por lo menos ellos prefieren comerse un almuerzo normal que comerse una hamburguesa. Eso prefieren nuestros padres. ¿Cómo comemos nosotros? En promedio, las personas que nacen desde 1990 hacia adelante.
muchos comemos comidas rápidas, muchos somos sedentarios, muchos estamos mucho tiempo por lo menos viendo televisión, o si no estamos viendo televisión, jugamos cualquier consola 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas si tenemos el tiempo. Entonces, esos cambios han hecho que aumenten el porcentaje de personas que sufren de sobrepeso y que sufren de obesidad. Pero, ¿qué pasa con esas personas que sufren de sobrepeso y de obesidad? Si yo le pregunto, ¿el niño come bastante? Sí, él come muchísimo, pero ¿qué come? No, pues a él le gustan las hamburguesas, los perros calientes, las salchipapas, las picadas, la comida rápida, los chitos, las papas, las bebidas gaseosas. Eso es lo que él más come, doctor. Por lo menos al mediodía yo le hago una hamburguesa, y hay mamás que se colocan a hacerle una hamburguesa a los hijos porque ellos no comen comida, o sea, no comen por lo menos frijoles, lentejas, garbanzos, arroz, carne. Entonces ella, ay, no, es que yo le hago la hamburguesa. Entonces esos son malos hábitos alimenticios y esos son estilos de vida que no son saludables, y lo que hacen es que no aumenten el riesgo de enfermedades que son prevenibles. Entonces, enfermedades prevenibles como el cáncer, enfermedades prevenibles como la diabetes, enfermedades prevenibles como como la hipertensión, enfermedades prevenibles como la obesidad. Recuerden de que la obesidad es una enfermedad, y la obesidad me aumenta el riesgo de desarrollar otras enfermedades. Entonces, el paciente obeso tiene mayor riesgo de que se me infarte. El paciente obeso tiene mayor riesgo de que sea hipertenso. El paciente obeso tiene mayor riesgo de que sea diabético. Entonces, por eso siempre, por lo menos cuando las madres me dicen, es que a mí me gustaría que él estuviese más gordito. El niño no tiene que estar ni más gordito ni menos gordito. El niño tiene que tener el peso adecuado. La persona joven tiene que tener el peso adecuado, que eso lo vamos a ver en las medidas de peso corporal. ¿Listo? Dime, Jadid. Profe, entonces, eso que dicen de que una persona, porque los familiares tienden a ser obesos, tiene mayor tendencia a ser obeso, o sea, por genética, ¿es cierto o eso es falso? Es falso. Él es obeso porque cuando él era niño se comía lo que se come un adulto normal. Hay niños en Colombia, y si ustedes lo miran, búsquenlo en su familia, que hay varios. Hay niños en Colombia que tienen 8 años y se comen un almuerzo de un adulto. La mano de ese niño es el diámetro del estómago de ese niño. Entonces, miren qué tan grande se le ha aumentado el tamaño del estómago de ese niño. Entonces, por lo menos, un bebé cuando nace, su estómago mide más o menos 30 centímetros cúbicos. Y la mamá le quiere dar 50 centímetros cúbicos. Es que, doctor, yo le doy la comida y él vomita. ¿Por qué vomita? Porque la mamá del estómago es así y le está dando así de comida. Obviamente el niño va a vomitar. Pero entonces uno les dice, pero mamá, no lo puede ser así. Tiene que darle solamente una onza, porque él todavía está muy pequeñito. Mire la manito de él y mire cómo es cómo va a ser su estómago. Y la mamá insiste que no, que es que tiene que tomarse 2 onzas, porque es que ella le daba 2 onzas a la mamá cuando ella estaba pequeña. Entonces, ese hecho de que nosotros tengamos desinformación en la alimentación es lo que hace de que tengamos muchas más personas obesas. Entonces, ¿qué pasa, Jadid? Que en las familias obesas, eso es muy común, todas las personas tienen o sea, todos ustedes tienen un familiar que es obeso y tiene un hijo, ese obeso tiene un hijo que también es obeso, y seguramente va a ser así. ¿Qué pasa con ese obeso? Que ese obeso se come, por lo menos yo me como una porción de arroz, pongámosle que son 2 cucharadas, me como de arroz. Ese obeso se come 4, 5, 6, 7, 8 cucharadas de arroz. Ese obeso se come media libra de arroz todos los días. Hay personas así en Colombia. Y además de que se come toda esa cantidad de comida, es sedentario, mejor dicho, va a la tienda porque así es la vida, todo el día con los pies arriba, o si trabaja sentadito, o trabaja enfrente de un computador. Entonces, ese hecho de que esa persona es obesa, él come obeso, y él hace de que su pareja se vuelva obesa, y él hace de que su hijo se vuelva obeso. Entonces, ¿por qué? Porque yo como y yo hago los hábitos de vida como mi papá y mi mamá me los enseñan. Entonces, por lo menos, si mi papá y mi mamá me enseñan que es bueno ir a la universidad en bicicleta,
Yo voy a la universidad en bicicleta, así la universidad queda como la Universidad de Pamplona, que queda en un cerro. Para subir a la universidad hay que darle para subir. Entonces, pero mi papá y mi mamá me enseñó que yo me debo movilizar en bicicleta, que eso lo vamos a ver más adelante en la parte de la movilidad. Entonces, es principalmente, Jadid, por los cambios alimenticios que ellos hacen. Entonces, por lo menos, una persona obesa, un ejemplo, le ve la oncita que toma un niño recién nacido y dice, no, ese niño se quedó con hambre, démosle otro tetero. Y el niño, o sea, si algo tienen los bebés, los recién nacidos, hasta los 6 meses, es que tiene algo que se llama reflejo de succión. Es decir, si usted le estimula acá, el bebé chupa. Ese hecho de que el bebé chupe no quiere decir que tenga hambre. Y ustedes siempre tienen que decírselo a sus pacientes. El bebé no succiona por hambre, el bebé succiona por reflejo. Y ese reflejo es primitivo, ese reflejo es normal. Entonces, si usted le coloca a un bebé, bueno, no le digo inténtenlo porque no es lo ideal, pero si usted le coloca a un bebé 4 teteros, él se toma 4 teteros. Obviamente va a vomitar 5 teteros, pero él se los toma los 4. ¿Por qué? Porque él siempre va a succionar, porque ese es su reflejo normal. Entonces, para la mamá o para el papá, siempre, ay, no, el bebé quedó con hambre, démosle otro tetero porque quedó con hambre. Entonces, ese hecho de que quedó con hambre es lo que hace de que su estómago se siga aumentando de tamaño y él no se sacie cuando sea niño. Y él no se sacie cuando sea adolescente, y él no se sacie cuando sea joven, y él no se sacie cuando sea adulto. Entonces, mira, hay personas que las operan y le hacen lo que se llama la manga. Si quieren lo buscan en internet, ¿qué es eso? Eso le reduce el tamaño del estómago a cierto porcentaje de su estómago normal. Pero tiene un error, tiene una cosita, que el estómago se puede volver a colocar grande. Como ese paciente es obeso, él está acostumbrado a ¿qué? A comer grandes cantidades. Hay familias que se comen 1 kilo de carne entre 4, todos los almuerzos. Entonces, o se comen, un ejemplo, 10 huevos entre 4. Entonces, ellos están haciendo una dieta que va sobre el porcentaje o sobre la necesidad de alimentación que ellos necesitan o el aporte energético que ellos necesitan. Entonces, porque por lo menos yo no voy a comparar el aporte energético que necesita Nairo Quintana para ser ciclista al aporte energético que necesito yo para ser médico o para ser docente. Entonces, cada quien depende de su dieta del aporte de energía que necesite. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué pasa? Que hay personas que son obesas, que ellos se comen casi lo de toda la familia ellos solos y hacen de que hacen de que siempre sigan siendo obesos. Entonces, le hacen la manga gástrica, le ponen el estómago más pequeñito, pero ellos empiezan a comer, hoy me como una cucharada de arroz, ya dentro de 15 días me como 2 cucharadas, dentro de 10 meses ya me como 4 cucharadas, y dentro de 2 años me como 6 cucharadas, y se colocan enojados que por qué otra vez se pusieron obesos, porque otra vez el estómago se les colocó igual de grande como la tenían antes. Entonces eso, Jadid, es netamente por los estilos de vida. Entonces, iniciando acá con la parte entonces del decálogo del ejercicio de la actividad física. Entonces, algo importante que tenemos que tener claro para la actividad física es que la actividad física está recomendada para todos los grupos etarios. Es decir, la actividad física no es solamente para los jóvenes, no es solamente para las adolescentes, no es solamente, o sea, no quiere decir, o sea, no es ni siquiera para un género, ni tampoco es para un grupo de edad, sino que deben hacer actividad física. Los niños deben hacer actividad física, sino que la actividad física debe ser diferente, que eso es lo que vamos a ver más aquí en este decálogo. Entonces, actividad física, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los ancianos, las mujeres, los hombres, los diabéticos, los hipertensos, todos debemos hacer actividad física. Entonces, la primera característica, lo primero que nos dice el decálogo, es que sume al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, si tiene más de 18 años. Entonces, si soy más de 18 años que soy adulto. Entonces, al ser adulto, puede ser adulto joven, entonces, al ser adulto, debemos hacer más de 150 minutos semanales de actividad física moderada. ¿Qué es actividad física moderada? Es caminar rápido, montar bicicleta, nadar, patinar, bailar,
hacer aeróbico de bajo impacto, hacer ejercicio de gimnasia casera, hacer cualquier tipo de deporte al aire libre. Eso es una actividad física moderada. Esa actividad física moderada, si ustedes suman 150 minutos, ¿cuántos minutos son al día? Son 30 minutos durante 5 días. Entonces, uno le dice al paciente, usted puede descansar 2 días a la semana, que casi siempre lo hacen sábados y domingos, y haces 30 minutos de ejercicio todos los días, de lunes a viernes. Él está cumpliendo con lo mínimo de ejercicio que debe hacer, que debe ser un ejercicio, ¿qué? Un ejercicio moderado, no debe ser un ejercicio intenso. Eso siempre se lo debe decir uno de los pacientes. Entonces yo no puedo pretender de que un paciente que no hacía ejercicio nunca, salga mañana, mejor dicho, a correr por todo Pamplona y corra 2 horas. Eso no lo puede hacer un paciente porque se va a descompensar. Y ya les explico cómo se mira qué tanto ejercicio puedo hacer yo. Y ustedes sacan la cuenta de ustedes mismos para que vean cómo deben hacer el ejercicio. Entonces, esa es una de las características. Ustedes todos entran en esta edad. ¿Cuántos de ustedes hacen los 150 minutos de ejercicios semanales? Muy poco, ¿verdad? Listo. Entonces, esa es una de las recomendaciones que hacen. Otras recomendaciones. Sume por lo menos 75 minutos de actividad física vigorosa o fuerte. Entonces, la actividad física vigorosa o fuerte es saltar lazo, trotar o correr, jugar algún deporte como baloncesto, tenis, gimnasio o clases de bicicleta como por lo menos el spinning, o hacer aeróbicos de alto impacto. Entonces, esa actividad física intensa, solamente con hacer 75 minutos, me está bajando mi riesgo cardiovascular, me está bajando la probabilidad de que yo sea obeso, que sea hipertenso, de que me dé cáncer, bueno, todos los beneficios que da la actividad física. Entonces, yo debo hacer por lo menos los 150 minutos de actividad física moderada y debo hacer los 75 minutos de actividad física vigorosa todas las semanas. Entonces, por eso, por lo menos, los que van a gimnasio, muchas de las personas o muchos de los instructores de gimnasio, que casi siempre son educadores físicos y ellos saben de actividad física, entonces esas personas le hacen la recomendación, venga al gimnasio todos los días de lunes a viernes y el sábado y domingo sale a caminar. Entonces está haciendo la actividad moderada, la está haciendo el sábado y el domingo, y la actividad intensa la está haciendo de lunes a viernes. Que recuerden que esa actividad intensa no puede empezar, por lo menos si yo nunca hago gimnasio, yo no puedo ir a hacer una clase de spinning de 1 hora, porque no la voy a soportar. Y seguramente me voy a descompensar, seguramente, porque uno conoce, me va a dar la pálida, se me va a bajar el azúcar, la tensión, lo que sea, se me va a bajar, pero de que me desmayo, me desmayo. Entonces, uno siempre tiene que ver hasta dónde puede hacer la actividad física, pero esa actividad física debe ser paulatina. Entonces, un ejemplo, Jorge va al gimnasio, Jorge empieza hoy con ejercicios suaves, poco peso, rutinas de pocas repeticiones, ejercicios que no sean tan intensos, clases de spinning que sean moderadas o que son muy leves. Entonces, eso lo hace Jorge hoy. Pero Jorge dentro de 2 meses ya debe hacer ejercicios más intensos, debe hacer rutinas mucho más repetitivas, debe elevar mucho más pesos, porque la gracia del gimnasio es volverlo cada vez mucho más intenso. De que la grasa se convierta en músculo, que eso lo vamos más adelante, en qué beneficia esa parte de que la grasa se convierta en músculo. Otra de las recomendaciones es realizar actividades de fortalecimiento muscular por lo menos 2 veces por semana. Entonces, esto está basado por lo menos en lo que uno hace en el gimnasio, por lo menos en casi todas las ciudades y municipios de Colombia actualmente hay gimnasios al aire libre, que son esos parques que han colocado, en el cual lo que se busca es mejorar la actividad física de cada uno de los habitantes. Entonces, la actividad física de los niños, la actividad física de los adultos, la actividad física de los ancianos. Entonces, hay diferentes tipos. Hay uno que es de, un ejemplo, de hacer flexiones. Hay otro que es para fortalecer las piernas. Hay otro que nada más es mover así la mano. Entonces, todo depende de la edad que uno tenga para hacer cada una de las actividades.
¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Ninguna. Entonces, otra de las recomendaciones es, si es niño o menor de 18 años, realice por lo menos 60 minutos de actividad física diaria. Dentro de esa actividad física diaria, ¿qué va incluido? Que el niño salte, que el niño juegue, que el niño tire la pelota, que el niño monte cicla, que practique algún deporte, que camine rápido, que fortalezca algún tipo de músculo. Pero recomendación importante, los menores de 18 años no deben hacer ejercicios intensos, por lo menos no deben alzar pesas, por lo menos no deben hacer, alzar pesas o hacer algún movimiento de pesos, porque recuerden que ellos están en crecimiento y al estar en crecimiento se puede retrasar el crecimiento secundario a realizar la actividad física o a realizar la actividad de peso intenso. Entonces, un ejemplo, un niño no puede decir, no, es que yo ¿cómo se llama? Yo hago gimnasio y me elevo, no sé, 150 kilos todos los días. Eso no lo deben hacer los menores de 18 años, porque todavía sus centros de dosificación no están cerrados. Entonces, eso es muy importante. Pero sí, por lo menos se debe hacer la recomendación. Madre, colóquelo a jugar un deporte. Vaya, colóquelo en un equipo de fútbol y que juegue fútbol todos los días. Entonces, esa puede ser la actividad física del niño, jugar todos los días fútbol o practicar algún tipo de deporte como baloncesto, tenis, bueno, dependiendo tanto el estrato social como la actividad propia del niño. Otra de las recomendaciones es, si es adulto mayor de 60 años de edad, acumule 150 minutos de actividad física a la semana y no olvide realizar actividades de fuerza y equilibrio. Entonces, esta actividad física en la semana, ya yo le explico cómo se mira lo de la parte de la frecuencia cardíaca, pero tampoco debe ser actividad física muy intensa, porque recuerden de que los adultos mayores de 60 años tienen mayor riesgo cardiovascular, tienen riesgo de sufrir, o sea, de que se le baje el azúcar, tiene riesgo de que le dé una crisis hipertensiva, tiene riesgo de que se me infarte. Entonces, por eso es importante de que si es mayor de 60 años, no sea una actividad como tal de intensidad, de alta intensidad. ¿Por qué? Porque se me aumenta el riesgo de que el paciente vaya a tener alguna complicación. Entonces, por lo menos, hay personas de 60 años que nunca han hecho ejercicio. Entonces yo no le puedo decir a esa persona de 60 años, coja una cicla, se me va por aquí por esta montaña y me sube todos los días. Y baja y vuelve y sube. Entonces, no. Hay diferencia de las personas que practican, por lo menos acá hay personas de 70 años que practican ciclismo hace muchos años y ellos van de aquí a Cácota y se regresan todos los días. Van a Cácota y se regresan. Hacen esa actividad diaria, una actividad física diaria. ¿Por qué ellos sí lo pueden hacer a pesar de tener 70 años? Porque su cuerpo está condicionado tanto energéticamente como de la fuerza muscular y de la parte del manejo del oxígeno para realizar esa actividad tan intensa. Porque si ustedes conocen, cuando conozcan Pamplona y ustedes ven dónde queda Cácota, para subir a Cácota toca tener buen estado físico. Pero entonces eso depende de persona a persona. Entonces, por lo menos, hay personas de 65 años que practican gimnasio, que hacen gimnasio, un ejemplo, desde los 40 años, y tiene 65 y sigue practicando gimnasio. Entonces, esa persona está acondicionada para realizar esa actividad física intensa principalmente. Otra de las recomendaciones es, si es niño o adolescente menor de 18 años, limite el tiempo dedicado a ver televisión, internet o videojuegos a menos de 2 horas al día. Entonces, esto es una recomendación muy importante. ¿Qué pasa si un niño me ve televisión, un ejemplo, 4 horas al día? Un ejemplo, desde las 2 de la tarde se sienta a ver televisión hasta las 6 de la tarde. Ese niño es sedentario y ese niño no me está haciendo la actividad física diaria adecuada, porque recuerden de que entre la actividad física, que eso es un error que cometen muchas de las personas, no está incluido lo que yo realizo en mi trabajo. Entonces, la actividad física no es que yo voy, ¿cómo se llama? Yo en mi trabajo camino, dentro de la oficina camino. Eso no es actividad física. Entonces, no es que el niño cuando está en el colegio camina. Eso no es actividad física.
Entonces, la recomendación de hacer una actividad que sea pasiva debe ser máximo de 2 horas, máximo. Pero si al niño le dejan nada más media hora de televisión o media hora de jugar una consola o media hora de estar sentado, es muchísimo mejor. Entre menos actividad pasiva realice, es muchísimo mejor para ese niño. Entonces, la recomendación es máximo 2 horas de realizar una actividad pasiva como ver televisión, jugar consolas o estar sentado en un computador viendo lo que sea que vea, pero debe ser máximo de 2 horas. Otra de las recomendaciones, evite el uso de transporte motorizado. Busque la forma de transportarse por sus propios medios. Entonces, esta es una de las recomendaciones en las cuales se ha mejorado o en las cuales se ha tratado como de impulsar aquí en Colombia. Por lo menos, una de las ciudades que tiene más ciclorrutas a nivel de América es Bogotá. ¿Para qué hacen lo de la parte de la ciclorruta? No crean que eso es para que uno salga a hacer ciclovía todos los domingos. Esas ciclorrutas existen para que las personas se desplacen a sus lugares de trabajo todos los días. Entonces, un ejemplo, la persona trabaja en tal empresa. Entonces, esa persona lo ideal es de que por medio de su cicla coja la ciclorruta y vaya hasta su trabajo. Y de su trabajo vaya hasta la casa. Eso lo hacen muchas de las personas en Bogotá y hay algunas empresas, principalmente empresas multinacionales, las cuales les dan un incentivo muchas veces en tiempo a cada uno de los empleados. Un ejemplo, si usted me llega en bicicleta 15 días al mes, yo le doy un día libre. Entonces, ahí están incentivando que el empleado se vaya en bicicleta desde su casa hasta su lugar de trabajo. Entonces, eso lo hacen algunas empresas aquí en Colombia. ¿Para qué? Para incentivar de tanto que se disminuya el daño ambiental que producen los vehículos motorizados, como para incentivar de que las personas hagan una actividad física todos los días. Entonces, por lo menos en Bogotá, que los trayectos son bastante extensos, entonces el hecho de que yo vaya de donde yo vivo hasta mi trabajo en bicicleta y salga de mi trabajo y me vaya hasta mi casa en bicicleta, ya hice la actividad diaria suficiente. Entonces, esa es una buena estrategia y es una de las cosas que pues están buscando mejorar, principalmente con la parte de las ciclorrutas más que todo. Igualmente, está el incentivo recreativo, porque eso sí ya es más de índole recreativo, que hacen por lo menos en las ciclovías los domingos, que eso lo hacen en múltiples ciudades de Colombia, por lo menos en Cúcuta creo que hacen los miércoles o los jueves, bueno, un día hacen de noche, que creo que son los miércoles o los jueves. Entonces hay que incentivan más la parte de la recreación, pero esa recreación lleva de fondo una actividad física, porque por lo menos se reúnen todos los compañeros de una misma empresa, vamos a la ciclorruta, a la ciclovía, y van a la ciclovía, comparten un rato, manejan bicicleta, no sé, 6, 7 kilómetros de bicicleta, que ya no es súper sencillo manejarlo. Entonces, ese hecho de que se haga tanto la parte recreativa, porque lo están haciendo como forma recreativa, pero también lo están haciendo en la parte de la actividad física. Entonces, por eso es que las alcaldías crean esos programas de ciclovías que los hacen por lo menos los domingos en Cúcuta, eso sí, todos los domingos lo hacen, que es en la parte de Malecón. Así pasa, un ejemplo, en Valledupar, así pasa en Barranquilla, así pasa en Bogotá. En todas partes en Colombia siempre hacen esa parte, o sea, casi todos los municipios tienen ese incentivo de hacer las ciclovías. Entonces, por lo menos aquí en Pamplona las hacen de noche y las hacen, si no soy mal, también son los jueves. Entonces, sale un grupo, hacen el señor de alcaldía, sale un grupo, monta bicicleta y bueno, hay algunas actividades y así. Pero entonces lo ideal es hacer tanto la parte recreativa, que es algo importante en nuestra vida, porque nuestra vida no puede girar alrededor del trabajo ni alrededor de la familia, sino que también tenemos que tener una parte recreativa. Entonces hacemos la parte recreativa y además hacemos la actividad física, pues no de la semana, pero sí hacemos al menos 60 minutos de actividad física. Otro, prevenga los riesgos potenciales de la actividad física. Entonces, lo que yo les decía, nosotros tenemos que saber hasta dónde mi cuerpo va a soportar. Tengo que saber, no, yo hace 7 meses no hago ejercicio. Entonces, yo no puedo hacer el ejercicio que hace mi entrenador.
o yo no puedo hacer el ejercicio que hace otra persona que todos los días va al gimnasio, o yo no puedo decirle a un compañero que todos los días trota 8 kilómetros, ay, no vamos a trotar y tratamos los 8 kilómetros. No, porque nos vamos a descompensar, tenemos riesgo de caídas, tenemos riesgo de hipoglicemia, tenemos riesgo de hipotensión. Entonces, por eso es importante que se debe prever los riesgos de hacer la actividad física. Igualmente, por lo menos las personas que alzan pesa, entonces yo tengo que saber hasta dónde soy capaz, porque un ejemplo, si alzo una pesa que es de más, debe de hacerle un bien a mi cuerpo por la actividad física, lo que le estoy haciendo un mal porque me voy a dañar mis articulaciones. Entonces, por eso es importante determinar el riesgo de cada una de las actividades. Otra de las recomendaciones es aumente ya su nivel de actividad. Es más fácil de lo que usted cree. ¿A qué hace esta recomendación? Entonces, si yo soy sedentario, al menos mañana salgamos a caminar. Si ya yo camino, entonces mañana salgamos a trotar. Si ya yo troto, entonces mañana salgamos, no sé, a montar bicicleta de alta intensidad. Entonces, cada vez debemos de mejorar y de aumentar el nivel de actividad física que realizamos. Y por último, ¿cómo lograr ser físicamente, cómo ser más físicamente activo? Entonces, en esta parte de cómo lograr ser más físicamente activo es estar convencido de querer hacerlo. Entonces, todas las personas somos capaces, por lo menos muchas personas tienen esa limitante mental de que, ay, no, yo toda la vida he sido gordito y ya yo me muero gordito porque ya yo no voy a hacer actividad física, yo no soy capaz de saltar la cuerda. Un ejemplo. Entonces yo tengo que tener mentalmente capacitado de que yo sí puedo hacer esa actividad o de que esa actividad sí se me puede, sí la puedo realizar todos los días o de que esa actividad sí voy a ser capaz. Obviamente al inicio va a ser difícil, pero cada vez debo mejorar la actividad y cada vez debo mejorar el nivel de actividad que yo realice. Entonces, un ejemplo, hay personas que hacen gimnasio, entonces si hacen hoy gimnasio, por primera vez debe ser algo suave, lo que les decía anteriormente. Dentro de 15 días más intenso, dentro de 4 meses mucho mejor y dentro de un año deben hacer actividad intensa. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Entonces, acá vamos a ver las dos recomendaciones principales de una de las enfermedades que más sufren los colombianos. Entonces, una de las enfermedades prevenibles que más sufrimos nosotros los colombianos es la diabetes y la hipertensión arterial. En estas, el gobierno por parte del Ministerio de Salud hace la recomendación de unos minutos exactos de actividad y hace la recomendación de la actividad que se debe realizar. Entonces, por lo menos en la diabetes mellitus se hace la recomendación de que se debe hacer mínimo 150 minutos por semana de actividad con ejercicios anaerobios. ¿Qué es un ejercicio anaerobio? ¿Qué saben, por lo menos, qué creen ustedes que es un ejercicio anaerobio? ¿Ninguno? No Profe, sé, profe, la palabra es era que algo sin como... respiración, pero ni idea. Sí, o sea, el ejercicio anaerobio trata de acelerar la respiración a través del ejercicio. Es como intervalos cortos, pero de varias repeticiones. Eso acelera mucho eso. Sí, pero o sea, ¿qué característica tiene este ejercicio, Freddy? Es moderado. ¿Que es moderada? Sí, tiene que ser moderado, claro. Pero ¿es moderado, leve o intenso? El ejercicio anaerobio. El ejercicio anaerobio tiene que ser moderado, profe. Más intenso, Freddy. ¿Por qué? Porque ¿Sí? lo que tú dices, claro, o sea, cualquier ejercicio que yo realice en forma por lo menos repetitiva, pero realice de alta intensidad, es considerado anaerobio. Por lo menos, si yo salto la cuerda, si yo la suelto lento, ahí estoy haciendo aerobio. Pero si yo lo salto rápido y con alta intensidad, ahí pasa a ser un ejercicio anaerobio. ¿Por qué les recomiendan este ejercicio a las personas diabéticas? Porque en el ejercicio anaerobio se disminuye el porcentaje de glucosa y se disminuye la resistencia a la insulina.
Entonces, ahí en ese ejercicio anaerobio estamos mejorando la resistencia de la insulina y estamos mejorando la parte de la glucosa en ese paciente. Entonces, por eso es que la recomendación en esa persona diabética es que realice ejercicios anaerobios. Entonces, el ejercicio anaerobio es aquel que es un ejercicio de alta intensidad, a diferencia de los hipertensos. Sí. Pero los ejercicios anaerobios no terminan siendo un poco más dañinos a largo plazo para la persona. No, porque lo que buscamos, Freddy, es que ellos quemen la energía. Y esa de quemar la energía sí se realiza es con solamente ejercicios anaerobios. Ok, pues pensé que por acelerar la respiración también como que se empezaban a oxidar mucho más la parte del cuerpo. Eso pasa en los hipertensos. Eso ya es lo que te voy a explicar. En los hipertensos se hace la recomendación de que se realice ejercicios aerobios con una intensidad mucho menor, que solamente es de mínimo 120 minutos semanales, es decir, 20 minutos diarios durante 6 veces a la semana. Y en este debe ser ejercicios aerobios en el cual se mejore mucho más la respiración, de que la frecuencia cardíaca se mantenga estable, porque no necesito aquí que se me aumente el gasto cardíaco, porque el paciente se me puede infartar principalmente. Entonces, en los pacientes hipertensos, la recomendación es hacer ejercicios aerobios. Y ahí sí, tanto para los diabéticos como para los hipertensos, se hace la recomendación de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, ¿qué es la frecuencia cardíaca máxima? Es el número de veces que debe latir mi corazón al momento de realizar una actividad física. Dime, María. Profe, ¿estos ejercicios anaerobios contribuyen más a la pérdida de grasa o son los contrarios? Sí, contribuyen más a la pérdida de grasas, aumentando mayormente la parte muscular. En los anaerobios, no en los aerobios. Profe, y yo tenía una duda sobre esta parte de la grasa. O sea, yo había escuchado de que se podía, o sea, la grasa como tal se eliminaba respirando. O sea, cuando nosotros inhalamos, exhalamos, la vamos creo que bajando en CO2, pero ese proceso, ¿cómo sería, profe? O sea, ¿cómo favorece el anaerobio? Porque recuerda que en el anaerobio, como va a ser intenso, se me va a aumentar tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria, hasta llegar a un punto de que el aporte de oxígeno va a ser mínimo. Ok, profe. ¿Listo, María? Entonces, para hacer los ejercicios o las actividades físicas, principalmente en los pacientes que sufren de alguna enfermedad, tanto por hipertensión como por diabetes, se hace la recomendación de la frecuencia cardíaca máxima. Esta frecuencia cardíaca máxima es una recomendación para todas las personas, incluidos para los que hacen gimnasio, incluidos para los que hacen cualquier tipo de deporte, incluidos para los que montan bicicleta, incluidos para los que hacen bailes. Entonces, lo ideal es que ninguna persona aumente, o sea, tenga una frecuencia cardíaca que eleve el valor máximo que puede tener. ¿Cuál es la regla para tener una frecuencia cardíaca máxima? Entonces son 120 menos la edad del paciente, porque recuerden de que eso depende de la edad, cuál va a ser mi frecuencia cardíaca máxima, porque la frecuencia cardíaca de un niño es diferente a la frecuencia cardíaca de un adulto. La del niño, por lo menos el lactante, puede llegar a 130, a 140, no pasa nada. En cambio, la del adulto debe ser máximo de 100. Entonces, siempre debe ser 220 menos la edad. Un ejemplo, si tengo 20 años, entonces es 220 menos la edad que es 20, entonces quedan 200 por 0,7. Entonces, eso da 140. Entonces, mi frecuencia cardíaca cada vez que yo realice ejercicio, por lo menos ahorita que están de moda los relojes inteligentes, entonces él mide la frecuencia cardíaca. Lo ideal es de que mi frecuencia cardíaca no aumente de esa frecuencia cardíaca máxima cada vez que yo realice ejercicios. Si aumenta, estoy realizando ejercicio físico que está sobrepasando el valor de lo que está soportando mi cuerpo. Entonces les coloco un ejemplo.
La frecuencia cardíaca de un ejemplo de Nairo Quintana cuando monta cicla es muy bajita. Nairo Quintana tiene su corazón hipertrofiado y Nairo Quintana tiene mucha fuerza en sus latidos. Entonces, Nairo Quintana, para montar bicicleta, su frecuencia cardíaca es de 60, de 70, de 80, porque la frecuencia cardíaca de base de Nairo Quintana es de 40. Entonces, ese hecho de que uno, por lo menos, si yo hago actividad física constante, mi frecuencia cardíaca se va a mantener mucho más cuando yo haga una actividad física intensa. Entonces, un ejemplo, si yo estoy acostumbrado a trotar y llevo trotando 5 años y yo voy a hacer los 10K en Bogotá, entonces, al yo llegar allá al kilómetro 10, yo voy a tener mi frecuencia cardíaca en 100. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a trotar todos los días. Entonces, todo depende de qué intensidad yo estoy acostumbrado a hacer los ejercicios. Pero siempre es importante que esa frecuencia cardíaca no aumente de esa fórmula, de 220 menos la edad por 0,7. Entonces, esa recomendación es para no tener ningún problema, ni siquiera, o sea, que vayas a tener palpitaciones o que vayas a realizar, o que vayas a sufrir por lo menos una hipoglicemia o que se te vaya a subir la tensión, o que vaya a bajar la tensión, no te va a pasar porque estás manteniendo tu frecuencia cardíaca en lo que tú puedes soportar. Entonces, siempre eso es lo indicado. Eso pasa mucho, por lo menos, cuando los entrenadores le exigen mucho a la persona. Entonces, la persona aumenta su frecuencia cardíaca muy elevada, se le disminuye, se le aumenta el gasto y eso hace de que la persona se desplome, se desmaye, se ponga pálida, se ponga sudorosa. ¿Por qué? Porque no está teniendo el aporte de oxígeno adecuado, porque la frecuencia cardíaca está tan elevada que no impulsa sangre, sino que el corazón nada más hace como si tuviese, o sea, como si tuviese haciendo una fibrilación, como si estuviese solamente moviéndose por moverse. Pero el corazón no hace el efecto normal, que es hacer la contracción para botar la sangre para todo el sistema. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, Freddy. Bueno, ¿qué alimentos son entonces los que tendrían que dejar de consumir las personas diabéticas y las personas hipertensas? ¿Qué alimentos qué? Deberían dejar de consumir, porque imagino que deben tener una dieta. Sí, claro, ese es el siguiente tema, Freddy, tranquilo, no te adelantes. Pero así en grandes rangos, Freddy, entonces, la dieta tanto de los hipertensos como los diabéticos. Entonces, los diabéticos, la recomendación es que de glucosa 0, o sea, el porcentaje de glucosa que se debe aportar de él en azúcares que sean concentrados, o sea, estoy hablando de un bocadillo, estoy hablando de una bebida gaseosa, estoy hablando de una bebida de paquete, estoy hablando de echarle dulce de echarle dulce o miel o panela al jugo, ese debe ser de 0. O sea, la glucosa que ellos deben de adquirir, o sea, o el azúcar que ellos deben de adquirir es netamente de los productos, por lo menos de la azúcar que tienen las frutas principalmente, pero no deben tener, o sea, no deben añadirle azúcar a ninguna de las comidas. Eso en los diabéticos. Ya te digo en general cómo debe ser. Bueno, pero importante en los diabéticos, 0 azúcar. En los hipertensos, la dieta debe ser lo más bajo posible en sodio. ¿Qué quiere decir en sodio? En sal. Entonces, si el paciente come sin sal, es muchísimo mejor, porque se aumenta, o sea, se le aumenta la efectividad al medicamento y se le disminuye la absorción de sodio por la parte del riñón. Entonces, esa es la recomendación de los hipertensos. Ahora, la recomendación de ambas enfermedades. La dieta debe ser baja en potasio. Eso es lo que vamos a averiguar para la próxima clase. Entonces, la dieta debe ser baja en potasio. ¿Qué es baja en potasio? Por lo menos la guayaba tiene potasio, por lo menos el banano tiene potasio, por lo menos los bocadillos tienen potasio. Entonces, la dieta tiene que ser lo más baja en potasio posible para ambas enfermedades. La dieta tiene que ser baja en grasas y en harinas, porque estos pacientes tienen que tener los niveles de colesterol y triglicéridos adecuados. Entonces son pacientes que no deben consumir grasas saturadas
en lo posible, la grasa que ellos deben consumir es netamente por lo menos la grasa del pescado, por lo menos la grasa del aguacate. Entonces, es netamente la grasa que nos dé los nutrientes de cada uno de los alimentos. Pero no deben consumir por lo menos carne frita, nada. No deben consumir huevo frito, nada. Otra de las cosas que deben eliminar de la dieta es los huevos. Otra cosa que deben eliminar de la dieta o disminuir mucho es la carne, porque la carne me aporta mucha proteína y eso puede hacer de que se me dañe el riñón. Entonces, por eso, la dieta debe ser baja en carnes, o sea, hablando de carne, hablo de carnes rojas, pero sí debe ser rica en carnes blancas, principalmente en pollo y en pescado. Principal recomendación, el pescado. También pueden comer cerdo, pero deben de espaciarlo, es decir, una vez cada 15 días aproximadamente. También deben de hacer las recomendaciones, bueno, la carne roja la pueden comer también una vez cada 15 días, pero debe ser lo menos posible. Tienen que hacer las recomendaciones de bajas de harinas. Entonces vamos a ver la próxima clase cómo las harinas no es solamente la harina pan. La harina está incluido las pastas, en la harina está incluido todo lo que vienen los derivados del trigo en algunas ocasiones, en la harina está incluido algunos tubérculos también contienen muchas harinas, entonces todos esos son hidratos de carbono que también me van a hacer de que aumenten de peso. Entonces los carbohidratos se deben disminuir. Igualmente, ¿qué se debe aumentar? Se deben aumentar los vegetales, las verduras principalmente. No se deben comer verduras cocidas en lo posible. O sea, no se deben comer deshidratadas completamente, no se deben comer, esa es una recomendación que hacen las nutricionistas. Pero ¿qué pasa con toda esta dieta? Que toda esta dieta va en contra de la dieta de un colombiano promedio. Entonces, por eso está o sea, eso es lo difícil de poder acostumbrar a un paciente de que eso sea así. Y mucho menos si su familia no les colabora. Entonces, por lo menos si mi papá es diabético y yo como con azúcar, tomo Coca-Cola, le doy harina y yo le digo, ¿cómo hace eso? Él se lo come. Un ejemplo, le doy postres, le doy todo el porcentaje de glucosa que yo quiera, él se lo come, pero entonces yo no le estoy colaborando para que él haga la dieta para su enfermedad y su enfermedad nunca se va a mejorar, sino que siempre va a estar, siempre va a estar en manejo, controladito un poco, pero con riesgo de que se le eleve. Entonces va a tener muchas más complicaciones, Freddy. Pero igual ese es el tema de la próxima clase. Listo, profe, gracias. Listo, Freddy. Dime, Juan. Profesor, y en el caso de una persona que cuente con marcapasos, ¿eso cómo limita el ejercicio físico o cuál tendría que hacer? Es muy mínimo, Juan. Por eso es tan importante que nosotros tenemos que tener en ayuda siempre de un fisioterapeuta y en lo posible, pues, de una persona que sepa sobre la recuperación cardíaca. Porque por lo menos las personas que tienen un marcapaso no pueden acelerar el ritmo del corazón, porque en ese marcapasos le puede fallar, o sea, no puede mandar el impulso. Entonces, por eso es importante que ellos no pueden hacer ejercicios intensos. Entonces, hay muchas patologías, por lo menos principalmente las personas que sufren de la patología cardíaca. Un ejemplo, que tienen angina de pecho. Esas personas que tienen anginas de pecho casi siempre tienen un problema isquémico, o sea, hay un pedacito del corazón que no le funciona. Y una de las recomendaciones que se le hace es, usted no puede hacer ejercicio intenso ni moderado tampoco, pero sí se hace la recomendación de que camine los 20 minutos diarios. Ese sí es para todo el mundo. O sea, hacer una actividad física muy leve, principalmente por lo menos caminar, así darle vueltas a la manzana, tranquilos, sin ningún afán, sin trotar, sin correr, sin nada. O sea, sin que solamente su frecuencia cardíaca, pero sí caminar los 20 minuticos diarios durante 6 veces a la semana. Ahí eso hace como parte del ejercicio aerobio que él necesita. ¿Listo, Juan? Listo, sí, señor, gracias. Dime, Jorge. Sí, profe, pues yo quería preguntarle, digamos, qué actividades podría realizar una persona que sufre de osteoporosis y que ya cuenta con prótesis. ¿Prótesis de dónde, Jorge? Todo depende de la prótesis, de dónde sea. Cadera. Ah, de cadera. Bueno, entonces,
el que más realiza ¿cómo se llama? El que más realiza la selección de las actividades físicas son los fisioterapeutas, principalmente. Pero en ellos no se puede hacer ejercicios intensos, por lo menos, Jorge. O sea, elevar peso, trotar hacer largas marchas, montar bicicleta, sí está recomendado, pero que no sea intenso, porque recuerda que yo puedo montar bicicleta en lo planito, está bien, pero él no puede montar bicicleta en lo intenso porque también puede hacer de que la prótesis le genere dolor y eso. Y esa es una de las cosas que es muy importante. O sea, yo no le puedo decir a un paciente, un ejemplo, yo hace como 3 días vi un paciente que es doblemente amputado por un problema que tuvo en miembros inferiores. Entonces yo no le puedo decir a ese paciente, usted salga y camine, él tiene prótesis, pero yo tengo que saber hasta dónde esas prótesis le pueden permitir que realice una actividad física. Entonces ese ejemplo que pone Jorge es muy importante para que uno pueda discernir o pueda identificar cuál paciente me puede hacer una actividad física y cuál paciente no. Pero ellos cuál no pueden hacer actividad física, no pueden hacer, subir pesos intensos no lo pueden realizar. Realizar altos trotes tampoco lo pueden realizar. Realizar, por lo menos montar bicicleta de alta intensidad, como montar de una montaña, no lo pueden realizar tampoco, Jorge. Principalmente eso. ¿Por qué? Porque la prótesis les puede generar dolor y la prótesis no se les va a desacomodar porque eso está ahí netamente colocado en la parte de la articulación. Pero sí le puede generar dolor y le puede dificultar posteriormente la marcha y le puede generar limitación posterior para caminar. Entonces, por eso no se recomienda que ellos hagan ejercicios intensos. ¿Listo, Jorge? Listo, profe, gracias. Entonces, dejemos hasta acá. La próxima clase seguimos con la parte de nutrición. Por favor, entonces me van a buscar, sí, la parte de en qué se basa la nutrición. Bueno, la pregunta que hizo el compañero Freddy, ¿en qué se basa la nutrición? Por las comorbilidades principales, o sea, hipertensión y diabetes. ¿Y cuáles son las recomendaciones de la nutrición para todos los colombianos? O sea, ¿cómo debe ser nuestra nutrición? ¿Qué debe ser inocua? Bueno, todo lo que debe ser la característica de la nutrición que tengamos todos los colombianos para poder tener una dieta balanceada y una nutrición adecuada. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Listo, profe. bueno, que estén muy bien. Nos vemos mañana con el grupo B de comunicación, los que tengan clase. Y lo siguiente nos vemos para el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, profe, hasta luego. Hasta luego. Profe, una pregunta. Hasta luego, Sergio. Hasta luego, profe. que Mañana, esté. mañana comunicación grupo B. Comunicación grupo A. Ok. Gracias. Sí, sí. Está bien, profe. Bueno, que esté muy bien. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Profe, es Dime. que Ángel me preguntó. Los compañeros me han dicho que ellos querían ingresar, Sergio. Pero entonces lo ideal, Sergio, no es añadirlos, pero es que no me acuerdo qué compañero fue que me escribió. Entonces por eso es que no lo he escrito. Pero entonces sus compañeros, Sergio, lo ideal es no meterlos al grupo del Teams, porque por la universidad ve quiénes están matriculados y quiénes no. Bueno, eso hace una cosa y la universidad. Pero entonces, Sergio, sí, no sé si ustedes tienen un grupo para que, para el que pueda ingresar a la clase, se le pueda compartir se le pueda compartir el link de la clase. ¿Sí entiendes? O sea, por lo menos nos conectamos a las 7, nos conectamos a las 6:55. Entonces tú le compartes a ellos el link y ellos se añaden a la clase y yo los acepto. Listo, profesor, sería solo de la llamada, ¿sí? Exacto, o sea, sería solo la llamada como para que ellos no aparezcan añadidos a la clase, Sergio. Pero entonces, para que le digas a tu compañero que lo vamos a hacer así, o sea, que ellos se añaden al momento de que ya empiece la clase.
Listo, profe. ¿Listo? Dale, Igual gracias. tus compañeros todos dijeron que no había ningún problema que ellos asistieran, pero entonces como ellos me dijeron que querían asistir, entonces, ¿qué? Para que tú les mandes el link y ellos, pues, el que se quiera unir, porque igual no es obligación y te puedes unir hoy o te puedes unir dentro de 10 días, o sea, o dentro de 15 días, pero no es obligación que ellos se unan. ¿Listo? Sí, claro, profe. Listo. Queda claro. Gracias. Entonces, para que le comunique a tu compañero que desde el próximo jueves empezamos así. Dale, profe. Gracias. Chao. Buenas ¿Listo? noches. Bueno, que esté muy bien. Profe, qué pena. Dime, Laura. Profe, es que la verdad no tenía claro el horario y quería disculparme. O sea, la verdad estaba un poco enredado porque estaba en el grupo A y luego me pasaron al B y la verdad, por eso es que me comentaron que pues que con una falla más podría quedar en cero. Para eso, Laura, ya tiene el deber de conectarte todos los jueves a las 7 de la noche. Sí, profe, qué pena, de verdad no tenía claro No, el tranquila. horario. Gracias, profe. Profe, le quiero pedir algo. ¿Será que usted nos puede colocar las diapositivas de comunicación médica aquí en Teams, por favor? ¿Te las comparto al grupo, Catherine? ¿Sí? Sí, ya se las mando al grupo. Ah, bueno. Listo. Gracias. Profe, qué pena. Listo. De nada, Catherine. Dime, Dana. Profe, lo que pasa es que yo tampoco sabía respecto al horario de que era hoy y pues en mi horario también, o sea, a esta hora me aparecía ambiente y salud, entonces a mí en este caso las dos materias me quedaron cruzadas. Pero es que, Dana, tú no estás en este grupo, tú estás en el grupo A. No, profe, a mí en el horario me aparece en este. Morón. Y Dana, tú ni me aparece, Dana. Dana, arréglame el número de documento, Dana. Dana. 1, Sí, 006, sí, 857, sí. 334. 334. Morón, Lesmes, Dana. Dana, entonces mira, Dana, hay dos opciones. O lo cogen en el grupo A o lo cogen en el grupo B, Dana. No pasa nada porque pues ahí ellos preguntaron a todos, pues fue Sergio el que coordinó esa parte y pues ninguno había dicho que tenían problemas con el horario. Entonces, como para no cambiarle la idea a ellos, que ya ellos son 25, 26, entonces no sé si tú me dices si coges la clase en el grupo A, que es Pues sí, profe. los lunes a las 7 hasta el momento, pero lo más probable es que lo pasen a las 6:30. Pero entonces tú me dices, porque yo te puse la falla el lunes. Ah, ok. No, pues sí, profe, yo puedo tomar la clase del lunes. Tú puedes tomar la clase del lunes, entonces grupo Ah, A. pero... No, sí, señor. ¿Sí? Entonces ya sé que quedas en el grupo A y ya yo sé que tú no tenías horario. Eso sí, yo sé porque la universidad me comentó. ¿Listo, Ana? Vale, profe, muchísimas gracias. Listo, Ana. Entonces nos vemos el día lunes con el favor de Dios. Ah, Dana, el lunes Vale. no asista. El lunes no asista porque es la misma clase. Ah, vale, profe, entiendo. Listo, entonces nos vemos dentro, o sea, el lunes más arriba. Vale, sí, señor. Listo, Dana. Muchas gracias, profe. Dana, no para servirte. Hasta luego, profe. Buenas noches. Bueno, hasta luego, que estés muy bien.